Tengan ustedes un muy buen día. Hoy nos vamos a estar enfocando en volcarles cuáles son las necesidades y la importancia por qué impermeabilizar una vivienda. Impermeabilizando correctamente bien una cubierta, vamos a tener una vivienda confortable, sin ingreso de humedad, que afecte todo el trabajo que ustedes hicieron de revestimientos, amoblamientos. También va a ser una vivienda que tenga mejor confort para habitarla en el sentido de salud, porque una vivienda en la cual hay humedad tenemos problemas y formaciones de hongos en diferentes lugares y esos hongos pueden afectar a la salud de las personas que la habitan. Y por supuesto, impermeabilizar bien una vivienda va a tener un ahorro sustancial en energía. Esto es muy sencillo. Ustedes piensen que si la vivienda, en este caso una losa, está libre de humedad, va a tener el aire suficiente para aislarla del exterior. Si ingresa humedad, ese agua que ocupa esos espacios vacíos donde hay aire va a ser un puente térmico, va a haber una ruptura del puente térmico y vamos a perder condiciones de calefacción o refrigeración. Por esta razón, impermeabilizar bien, y lo vuelvo a repetir, es un ahorro sustancial de energía. Hoy estamos hablando de construcciones sustentables, de poder ahorrar energía, tanto energía eléctrica como energía de gas. En invierno o en verano ustedes van a tener un ahorro sustancial tanto para refrigerar o calefaccionar impermeabilizando bien. Estos son puntos fundamentales a tener en cuenta. Ustedes piensen que impermeabilizar correctamente una vivienda no es un gasto, es una inversión a futuro. Todo el dinero que ustedes volcaron para construir su vivienda, refaccionarla, bien impermeabilizada, van a tener ustedes una vivienda donde van a habitarla mayor cantidad de tiempo sin inconvenientes de ingreso de humedad. Ustedes en el mercado hoy van a poder observar impermeabilizantes, los cuales vienen en rollos, que son membranas asfálticas con aluminio, los cuales no es un mal producto, pero requiere de quizás herramientas que no tenemos nosotros habitualmente en un hogar o no estamos acostumbrados a poder manejar ese tipo de herramientas, porque una membrana en rollo de asfalto con aluminio van a tener que utilizar una garrafa, un soplete, otro tipo de herramientas que no son fáciles de trabajar si no están acostumbrados. Los impermeabilizantes que podemos ver en el mercado, que son membrana líquida, membrana en pasta, con fibras o sin fibras, son fáciles de utilizar, no hace falta que sea un profesional, puede ser una persona que tenga hábitos de mantener su vivienda, tranquilamente puede trabajarlo porque simplemente es necesario un rodillo, un pincel e incluso si no tienen una espátula, nuestros selladores tienen también en un pico una espátula para poder aplicarlos y nivelarlos. Las ventajas entre uno y otro, ¿qué son? Las membranas líquidas o en pasta, como les nombré, se aplican con rodillo, pincel, todos se van aplicando en diferentes manos, se hace toda una membrana uniforme, continua, sin ningún tipo de uniones, y todas las herramientas que ustedes utilizaron pueden perfectamente recuperarlas lavándolas
con agua y detergente, enjuagándolas bien y las mantienen perfectamente, tanto rodillos, pinceles, como también espátulas. En el caso, como les había comentado al principio, membranas asfálticas, van a tener que utilizar para aplicar primero una imprimación asfáltica, un rodillo que lo van a tener que descartar, porque no lo van a poder limpiar, va a ser más caro la limpieza de ese rodillo con solventes que descartarlo. Después, todo lo que sea, van a necesitar garrafas, van a necesitar sopletes, como les dije, que no es habitualmente que lo tengan en una vivienda. Un rodillo, un pincel, puede ser que siempre ustedes tengan en una vivienda. Entonces, estas son algunas de las diferencias que tenemos entre los productos que pueden ver en el mercado. Asfálticos, acrílicos al agua, que le llaman membranas en pasta o membranas líquidas. Después tenemos entre ese rubro de membranas asfálticas y membranas líquidas, con fibras y sin fibras. En ese caso vamos a tener en cuenta muchas veces que analizar cuál de los dos productos debemos poner. Para esto yo les recomiendo muchas veces que consulten con los servicios técnicos de las empresas fabricantes cuál es el producto que pueden colocar o es el indicado para la patología o la situación de aplicación que van a tener. En nuestra empresa tenemos un servicio de asesoramiento que incluso podemos hacerlo telefónicamente, por medios digitales, o también nos ponemos a disposición para hacerlo en el lugar. Darles un buen asesoramiento para elegir el producto. Los productos con fibras lo que van a hacer es un reticulado entre las fibras en las manos que se van aplicando y van a tener quizás aportar esas fibras una mayor resistencia al tránsito. Los productos sin fibras van a tener más elasticidad, mejor elongación para poder, en este caso, diferenciarlo en la situación que tengan. Depende de la superficie, los metros cuadrados a cubrir y las necesidades y la región a veces del país. Los productos con fibras son para aplicar solamente a pincel o a rodillo. Siempre todos los impermeabilizantes se colocan con rodillo de pelo largo. Deben ser aplicados con ese tipo de herramienta. Los que no tienen fibras, podemos colocarlos también con un rodillo de pelo largo, pero nos da la alternativa de poder también utilizar unas máquinas con sistema airless, donde estas máquinas nos van a permitir mayor velocidad de trabajo y rendimiento del producto. Ahora, es importante el paso a paso para tener éxito con una buena aplicación de un impermeabilizante acrílico al agua. Tienen que tener en cuenta fundamental que ustedes deben cumplir lo que le indica las fichas técnicas, los envases de cada fabricante, cómo aplicarlo y la cantidad de manos o cantidad de kilos por metro cuadrado para lograr una buena y excelente impermeabilización. No es lo mismo pintar que impermeabilizar. Nosotros podemos pintar aplicando una pintura látex o cualquier otro tipo de pintura, 2 manos y nos deja una superficie cubierta y en condiciones de decir está bien pintada. En el caso de la impermeabilización no son 1, 2 o 3 manos,
son la cantidad de manos necesarias para llegar al rendimiento ideal que se indica en cada envase del producto que ustedes adquirieron. Pero comencemos por el principio, como habitualmente decimos. Estos impermeabilizantes los podemos colocar sobre superficies planas o inclinadas que tengan una terminación. Puede ser una carpeta cementicia. Podemos tener una cerámica sin esmaltar. Puede tener un mosaico granítico, el cual tiene porosidad suficiente para poder recibir y adherir estos productos. También podemos aplicarlo, después lo vamos a ver, sobre cubiertas metálicas, pero empecemos por lo que normalmente tenemos a veces en una vivienda, una terraza o azotea, con una carpeta de cemento, o podemos tener un solado de cerámicos, como les dije, sin esmaltar. En el caso de una carpeta de cemento, recomendamos hacer un lavado con agua y detergente, cepillando muy bien y enjuagarlo. Ese enjuague tiene que ser con abundante agua y limpia. Posteriormente lo vamos a dejar secar para comenzar después a impermeabilizar. En el caso que tengamos una cerámica sin esmaltar, también debemos hacer un lavado con agua y detergente, y si es necesario, después de ese lavado con agua y detergente, podemos hacer un segundo lavado con agua y ácido muriático, diluyendo en este caso una parte de ácido muriático en 7 de agua. En ambos casos, tanto el primer lavado de detergente como el lavado de ácido, lo debemos enjuagar nuevamente muy bien con abundante agua limpia y dejarlo secar. La limpieza de la superficie es fundamental. Esto va a ser la mayor parte del éxito del trabajo. No deben quedar impurezas, no debe haber grasitudes. Ustedes piensen que en el área metropolitana o en ciudades, en las carpetas horizontales que son de terrazas o azoteas, se deposita muchísima cantidad de hollín e impurezas de los automóviles. Eso lo tenemos que lavar muy bien con agua y detergente. Una vez que hicimos el lavado, y en todo caso lo dejamos secar un día, vamos a comenzar a hacer el trabajo de impermeabilización. Ustedes van a darse cuenta que si tienen juntas de dilatación, y esas juntas de dilatación están tomadas, como en muchos casos, con un asfalto, es conveniente retirar ese asfalto y volver a obturar las juntas de dilatación con un producto, un sellador elástico, acrílico, de base acuosa, el cual pueda ser pintable o se pueda colocar el impermeabilizante que vamos a utilizar. Una vez que reparamos juntas de dilatación, que con el mismo sellador obturamos grietas o fisuras que puedan tener en la superficie. Cuando le hablo de fisuras o grietas, son fisuras o grietas superficiales. No son fisuras que puedan afectar la estabilidad de una estructura. Estamos hablando de grietas o fisuras superficiales. Si hay otro tipo de grietas, deben consultar a algún profesional. En el caso de que ya trabajamos, sellamos las juntas de dilatación, sellamos las fisuras que encontramos en las terrazas,
o en las azoteas, en esos lugares es conveniente reforzarlo colocando una venda de fibras sintéticas. Esta venda de fibras sintéticas se coloca adhiriéndola con el impermeabilizante que vamos a utilizar para hacer toda la superficie. Con un pincel vamos dando una mano sobre el sellador que pusimos tanto en juntas como en fisuras, y a medida que vamos colocando el impermeabilizante vamos apoyando la venda y le damos otra mano por encima adhiriéndola, y vamos así cubriendo toda la necesidad de juntas o fisuras. Vamos a dejar secar esto por 12-24 horas y luego sí vamos a hacer la impermeabilización completa de esa superficie. Vamos a tomar un rodillo con un extensor. El que no tenga un extensor puede adecuarlo a algún palo de alguna escoba o secador. Y el rodillo de pelo largo, como les mencioné anteriormente, lo vamos a humectar con el impermeabilizante y vamos a empezar a aplicarlo. Se aplica en manos bien delgadas, estiradas, y vamos a empezar a aplicar desde un sector que luego en dirección hacia la puerta o salida de esa terraza, para terminar la aplicación y no pisarla inmediatamente. Vamos a aplicar una mano por día y depende del momento del año, la época, vamos a utilizar distintos horarios. Es conveniente impermeabilizar en épocas de verano, en épocas donde las temperaturas son elevadas, solamente por la mañana muy temprano, cuando la superficie no tenga rocío, esté libre de humedad, colocamos, y si estamos trabajando en verano y con la posibilidad de trabajar bien temprano, lo hacemos a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía. A las 12 del mediodía cortamos esa aplicación y no continuamos hasta el otro día. En el caso de otoño, sea invierno, podemos comenzar los trabajos a partir de las 10-11 de la mañana. Aparte, se van a dar cuenta ustedes solos, porque cuando subamos a una cubierta, hasta en invierno, normalmente no vamos a poder trabajar antes de las 10-11 de la mañana, porque va a estar con el rocío de la noche la superficie humedecida. Vamos a esperar que se evapore ese rocío de la superficie seca y comenzamos a aplicar. Y en invierno sí podemos colocar desde las 10-11 de la mañana corrido hasta las 3 de la tarde. Y después de las 3 de la tarde dejamos y volvemos al otro día a hacer el mismo trabajo. ¿Cuántas veces vamos a ir a aplicar? Las veces que sean necesarias, como les dije, hasta completar 1 kilo por metro cuadrado de consumo final. Esto implica que van a ser varias manos, varios días, para poder dejar terminada la superficie. Siempre en manos delgadas, nunca en manos gruesas, bien estiradas, y dejando ese tiempo de secado y respetando los horarios, como les dije, dependiendo de la época del año que vayan a impermeabilizar. Se puede impermeabilizar en cualquier época del año. No es necesario que si en invierno o en otoño es conveniente porque hay bajas temperaturas, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta un detalle. Estos productos que estamos aplicando son productos de base acuosa que secan
y forman película por evaporación simple del agua. En invierno o en otoño, donde tenemos temperaturas más bajas, hay menos incidencia solar, esa película va a tener un secado más lento que lo que podemos tener en épocas de primavera o verano. Pero también tengan en cuenta que el horario es fundamental. No podemos aplicar después de las 3 de la tarde en invierno, como tampoco podemos aplicar en verano a la 1 del mediodía, porque la temperatura afecta al producto. Entonces, después de aplicar las manos necesarias y completar el rendimiento ideal del producto, vamos a esperar por lo menos 24 o 48 horas para dar un tránsito ya liberado a esa superficie. Y cumpliendo con este rendimiento, vamos a tener una tranquilidad que por 5 años no vamos a tener que hacer un mantenimiento de esa superficie. En la mayoría de los casos que somos consultados, cuando van a impermeabilizar es porque ya pasó agua. Y puede haber que haya agua retenida dentro de esa losa, el conjunto de losa, contrapiso y carpeta y demás. Tenemos que impermeabilizar para evitar que siga entrando agua. El agua que está dentro de ese conjunto de contrapiso y losa, podemos evaporarla por algunos sistemas. Para eso les puedo comentar y facilitar después que se comuniquen con nosotros y le podemos indicar los sistemas de ventilación de contrapisos. Pero a lo que me refería es que vamos a impermeabilizar correctamente para que no vuelva a pasar agua. Si hay algo de agua contenida, puede ser que se quiera evaporar ampollando al producto, pero si está bien colocado, como les mencioné, 1 kilo por metro cuadrado de consumo final, esas ampollas no se van a romper aunque la transiten. Después, cuando se haga un mantenimiento a los 5 años, se recortan esas ampollas y se repara en el sector y se hace un mantenimiento. En el mantenimiento no tenemos que volver a aplicar 1 kilo por metro cuadrado. Simplemente tener la precaución de volver a lavar muy bien para aplicar 2 manos de producto. Estamos hablando menos de medio kilo por metro cuadrado en esas 2 manos. En el caso, este trabajo es tanto para los impermeabilizantes que tengan fibras o los que están sin fibras. Pero en algunos casos, en superficies demasiado grandes, podemos trabajar con un producto sin fibras, como es el Plavicon Techos, acompañado y reforzando toda esa superficie, dependiendo las necesidades y si se amerita, porque hay muchos movimientos estructurales, con el velo de Plavicon, un velo de fibras sintéticas. Podemos aplicarlo de la misma forma que habíamos aplicado la venda y después le damos la cantidad de manos necesarias por encima hasta completar el kilo por metro cuadrado. Les voy a dar algunas características especiales. Ustedes tienen que entender que un buen impermeabilizante va a tener en su formulación una buena proporción, un balance correcto en que tengan poliuretano o sin poliuretano. Pero es fundamental que el producto tenga emulsión elastomérica, que tenga filtros UV que protejan a esa película, y la emulsión elastomérica
le va a dar la característica al material de poder elongarse cuando tenga una fuerza que le estén aplicando, en este caso el sol, donde la terraza dilata y luego se contrae, sin perder el espesor de película. Esa elasticidad es lo que a veces marca la diferencia en un impermeabilizante. Entonces, nosotros, pioneros en esta línea de productos, conocemos muy bien y tenemos muy buena formulación de elastometría, curadores UV, reticulantes, también tienen que ser autolimpiantes para que tengan facilidad de limpieza. Hay recomendaciones a veces que debemos recalcar o tener en cuenta. No siempre con un impermeabilizante podemos resolver una patología en una cubierta. Para eso debemos a veces consultar a los técnicos de fábricas de estos impermeabilizantes. Como les dije, nosotros tenemos un montón de líneas abiertas para que nos consulten. Porque en algunos casos hay que rehacer un solado, hay que hacer reparaciones previas de albañilería antes de colocar un impermeabilizante. Eso es importante tener en cuenta. Después, también nuestros impermeabilizantes no van a resolver problemas constructivos, porque a veces nos encontramos con viviendas en las cuales todavía no están habitadas, están en construcción y ya tienen filtraciones. Entonces deberíamos en ese caso analizarlo, esa reparación muy bien con el profesional a cargo de esa construcción. También nosotros estamos dispuestos a brindarle nuestro apoyo en este caso. Dentro de estas recomendaciones es importante tener en cuenta en el momento de aplicar las condiciones climáticas. No conviene aplicar cuando tenemos ya un pronóstico de lluvias o hay amenazas de tormenta. Tampoco aplicar en superficies que estén con demasiada temperatura, por eso les nombraba los horarios que hay que aplicar y tratar de respetarlos. No aplicar inmediatamente después de una lluvia torrencial, donde tengamos incluso, sin ser una lluvia torrencial, hayamos tenido 3 o 4 días de una llovizna. En ese caso dejemos secar por 24, 48 horas la superficie donde vayamos a aplicar un impermeabilizante. Estas recomendaciones son importantes. Nosotros tenemos indicaciones en nuestras fichas para tener un buen éxito en la aplicación. Les voy a recomendar también, para que tengan en cuenta, aquellas terrazas que tienen ya una impermeabilización hecha con una membrana asfáltica, la cual debe tener un mantenimiento y sin necesidad de retirar esa membrana asfáltica, podemos nosotros alargarle la vida útil a esa membrana, donde también lo pueden hacer ustedes sin necesidad de tener herramientas especiales. Con un rodillo y un pincel podemos darle una reparación y solución a esta superficie. En aquellas terrazas donde haya una membrana asfáltica con aluminio, o muchas veces hay una membrana asfáltica con una terminación de fibras sintéticas, podemos trabajar con nuestros productos. Tenemos en este caso 2.
Aquellas membranas asfálticas las cuales tengan un geotextil, les recomiendo, si tienen que hacer un mantenimiento o proteger ese geotextil, que utilicen nuestro producto sin fibras, que es Plavicon Techos. En el caso de una membrana asfáltica con aluminio, también en nuestra marca, en Plavicon, tenemos un producto que se llama sobremembrana. Este producto va a proteger y se va a adherir perfectamente en el aluminio para extenderle la vida útil al material. Tanto sobremembranas como Plavicon Techos son dos productos transitables, pero tengan la precaución de transitarlos con el cuidado que merece tener una membrana asfáltica. El Plavicon Techos, en este caso, les comento, es un producto múltiples superficies. También lo podemos colocar sobre la membrana con aluminio, pero tenemos este producto que se llama sobremembrana, que es el adecuado para este trabajo. En el caso que tengamos cubiertas metálicas, tenemos un producto como Plavicon Techos múltiples superficies que podemos reparar en cubiertas metálicas algunos problemas comunes como solapes entre chapas, el anclaje o la unión de la chapa con el muro, pero siempre vamos a utilizar en este caso el impermeabilizante con el refuerzo de las vendas de fibras sintéticas. Y después podemos perfectamente impermeabilizar o proteger toda la cubierta con el mismo impermeabilizante o con productos alternativos para chapas para darle una terminación estética que también tenemos en nuestra línea. Y en este caso vamos a abocarnos para aquellas cubiertas que pueden ser una terraza, una azotea, pero comúnmente pueden ser balcones, los cuales tengan una cerámica esmaltada. Los productos que conversamos antes no se pueden aplicar sobre cerámicas esmaltadas. En este caso, nosotros, para ese tipo de superficies, tenemos un producto que se llama tapagoteras. Es un líquido de un color blanco, el cual tiene la fluidez del agua. En el caso de superficies esmaltadas, normalmente podemos observar que no hay patologías de fisuras, rajaduras, sino que muchas veces queda algún poro capilar abierto en la junta por una falla de la pastina y por ese lugar podemos tener filtración de agua. Esa filtración es una filtración pequeña, pero puede dañar o manifestarse en los pisos inferiores. Por esta razón, con el Plavicon tapagoteras podemos darle solución a estos casos. Recuerden, no tienen una patología que amerite hacer los trabajos que vimos antes, de utilizar un impermeabilizante que forme una membrana completa y continua, sino que vamos a mantener el mismo solado, dejándolo en su estado original, pero obturando aquellos capilares por los cuales ingresa agua. Como siempre, lo que vamos a recomendar, la limpieza de la superficie. Lavado con agua y detergente, desengrasar bien y posteriormente, esto es más sencillo aún que una impermeabilización con acrílicos, porque en todas las viviendas tenemos un secador de piso, un escurridor de goma
o, como dicen en algunas provincias, el aragán. Con eso van a trabajar. Lo que hay que hacer es, después del lavado, el secado de la superficie, tomar el envase de tapagoteras y derramar formando un charco que aproximadamente nos cubra 1 metro cuadrado. E inmediatamente con el secador, el escurridor de goma, vamos a ir corriendo ese charco y cubriendo así toda la superficie. Vamos a ir agregando producto a medida que sea necesario. Pero lo importante es que a medida que vamos corriendo ese charco que formamos con el tapagoteras, lo que quede residual en el piso lo limpiamos inmediatamente con un trapo humedecido en agua. Esto grábenlo muy bien porque les va a evitar todo problema. Entonces vamos a ir aplicando, limpiando hasta completar toda la superficie. Solamente es una pasada. Esto es un trabajo rápido. Ustedes calculen que si tienen un balcón de 8,66, 9 metros de frente por 1 metro, con 1 litro de tapagoteras podemos llegar a cubrir toda la superficie. Económico, rápido, sin tener que comprar herramientas, les dije, con un secador de goma. Cubrimos todo. Hacemos esta pasada, el producto va a ir actuando, penetrando por gravedad, igual que lo hacía el agua de lluvia. Y va a obturar todos esos capilares, formando cristales, para evitar que después, cuando llueva o baldiemos, el agua penetre dentro de la losa. Esto es un trabajo sencillo, rápido, se hace una vez por año y la importancia, como les comentaba, de la limpieza. Como escucharon, quizás con 1 litro de tapagoteras podamos resolver un problema en un balcón. Pero ya que teníamos una cerámica esmaltada, un mosaico, vamos a querer mantener el estado original. Y la limpieza, de a medida que vamos aplicando, es fundamental. Porque si el producto ustedes lo dejan secar sobre la superficie, ese producto que quedó residual, después para limpiarlo van a necesitar thinner y no va a ser una buena limpieza. Por eso les digo, a medida que apliquen, con un trapo humedecido en agua, retiren y limpien bien el producto que quedó residual. Enjuáguenlo siempre ese trapo. Si tienen un balde con agua para enjuagarlo, si la superficie es grande y ustedes empiezan a notar que el agua que está dentro del balde va tomando un tono blanquecino, cambien ese agua porque si no van a estar limpiando con restos del producto, provocando el mismo problema. Este producto, al contrario de lo que es un impermeabilizante para hacer una membrana líquida, es un producto que está formulado para que penetre. Entonces no está formulado para que se forme película y si lo dejan en superficie se va a pegar todo lo que vuela, dejando una superficie sucia y desprolija. Por eso límpienlo muy bien. Algo que tienen en cuenta, recuerden, solamente este producto se pasa con un secador. Si por algún error o equivocación o desconocimiento lo quieren o le dicen que lo apliquen con un pincel o rodillo, no lo hagan. Solamente secador, una sola pasada y hasta el próximo año o 2 años no tienen que volver a pasarlo.
es fundamental para mantener un solado natural o un solado con las condiciones y características que tenían, de cerámicas maltadas, mosaico, demás. Hoy se está utilizando mucho el porcelanato. No es recomendable aplicar este producto sobre porcelanato. Con esto creo que llegamos a todo lo que es cubiertas, dándole una solución práctica, sencilla, económica, y como siempre estamos a disposición de ustedes para las consultas que necesiten, y también de darle las gracias por el tiempo que ocuparon en poder ver este video, esta filmación. Muchas gracias y nuevamente estamos a disposición de ustedes.